tardes, señorías. Iniciamos el grupo de trabajo, las comparecencias sobre el grupo de trabajo de reforma electoral. En nombre de la comisión, damos la bienvenida a don Fernando Álvarez Osorio Nicheo, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Bienvenido, señor Álvarez Osorio, y cuando quiera, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente, y gracias a los diputados y diputadas de los distintos grupos parlamentarios reunidos esta tarde aquí, a una hora muy temprana, y espero serles de alguna utilidad, aunque, visto el plantel de profesores que viene, yo ya no sé si voy a reiterarme, por lo tanto seré breve y les dejaré, es raro en mí ser breve, así, pero les dejaré tiempo por si tienen alguna duda, que tampoco creo que tengan grandes dudas. Bien, agradecer el trabajo y la iniciativa y trasladarnos un tema que yo creo que tiene cierta actualidad, aunque también es verdad, por lo que diré al final, yo tampoco sería tan renovador en un proceso electoral que ha funcionado relativamente bien en Andalucía. Esta es la 10ª legislatura, si no lo entiendo mal. Y por lo tanto ya está rodado, se conoce bien, se saben cuáles pueden ser sus defectos y también cuáles son sus virtudes. Y yo creo, y lo diré y lo anunciaré ya, que la mayor virtud es que ha servido para legitimar una comunidad autónoma política de primer orden, como es la andaluza, que accede, como bien recuerdan, a la autonomía por el virtuoso y difícil y alambicado procedimiento del 151. Por lo tanto, es decir, congratularme con que estemos en esa 10ª legislatura, que el pueblo andaluz tenga un parlamento, y además un parlamento que, con los datos que obran en las estadísticas electorales, pues demuestra que el pueblo andaluz tiene interés por su parlamento, que participa políticamente y además que espera cosas de esta Cámara. Y yo creo que diciendo eso, pues más o menos anuncio cuál puede ser mi reflexión final, que desde luego ya digo, no es de grandes cambios, ni mucho menos, ni por supuesto de intentar pensar en embarcarnos en procedimientos electorales que no nos pertenecen, no nos corresponden, y los procesos electorales evidentemente tienen mucho que ver con la cultura, con la forma, con las dinámicas de la sociedad, con el estado de partido, con la situación de los partidos, y por lo tanto no voy a rechazar esa posibilidad, aunque está ahí y se podía explorar. Muchos compañeros de mi disciplina, cuando escriben, dicen más o menos que los experimentos con gaseosa. El problema es que cuando escriben dicen que la gaseosa son las comunidades autónomas, que se explore antes en las comunidades autónomas antes que en el Estado, ¿no? A mí me parece que es una forma de faltona, ¿no?, de dirigirse a las comunidades autónomas. Aquí no estamos para explorar nada, somos comunidad política, y en la medida en que lo somos tenemos derecho a un sistema electoral que esté bien pensado, bien medido, y este grupo de trabajo es buena muestra de ello. Ahora bien, si me permiten, voy a ser un poco profesor. Yo he hecho en falta, y creo que hubiese sido bueno, que no nos hubiesen embarcado en esta historia a los docentes que estamos aquí, a los investigadores, así, de bruce. Creo que hubiese sido bueno que entre ustedes hubiesen hablado con cierta sinceridad, en la medida en que yo creo que pueden hacerlo perfectamente, y permítanme, ¿vale?, bueno, pues lo que estoy haciendo. Y haber establecido como una especie de cuestionario. Creo que de cierta forma venimos aquí a trasladarles una opinión, pero no somos nosotros los actores políticos, por más que seamos ciudadanos implicados y que tengamos opinión al respecto. La nuestra, la que se nos pide, es una opinión técnica, y por lo tanto, en la medida en que es una opinión técnica, podemos no estar de acuerdo con ella, pero si se nos pregunta sobre eso, tenemos que responder sobre lo que se nos pregunta. Porque de otra forma, el sistema electoral, como ustedes bien saben, está plagado de matices. Cada uno vamos a acudir, o bien, como voy a hacer yo en bulto, a analizar un poco el sistema electoral, o bien aquel matiz que nos interesa, que nos ha preocupado a lo largo de nuestra trayectoria académica. Yo creo que quedaría muy bien hacer un libro blanco a la francesa
sobre el sistema electoral andaluz, que se pudiera dirigir en este grupo de trabajo, que nos pidiesen ustedes a través de un cuestionario unas preguntas redactadas por escrito y que eso quedase como trabajo de la Cámara, que está ahí, que puede ser utilizado por esta legislatura o por la siguiente, o por el legislador que venga, incluso por investigadores, etcétera. Y un pequeñísimo apunte, que ya lo dejo dicho al presidente de la comisión también. Me ha sido imposible ver en 4 dispositivos informáticos los vídeos de mis compañeros. El plugin de Windows, por más que te lo descargas, no tiene forma humana de poder ver la transcripción en vídeo de los intervinientes, por ejemplo, de la semana pasada. Tiene muchas ganas de ver a Antonio Porras, etcétera, y me ha sido imposible. Y yo le digo, ni en el iPhone ni en el iPad, que entiendo que puede ser por un problema de incompatibilidad, pero con 2 sistemas de Android y Windows, no hay tu tía, siempre sale la misma historia. Vamos, esto es un tema técnico que lo dejo dicho, porque lo iba a decir antes, pero como no va a tiempo, lo dejo dicho, ¿vale? Bien. Hechos los agradecimientos, hechas estas advertencias casi profesionales, yo comenzaría por preguntarme por qué reformar, o para qué reformar. Y sobre todo el sistema electoral, que es una pieza clave de la legitimación democrática. Y con eso, evidentemente, yo estoy diciendo que es una pieza muy sensible de nuestro sistema democrático y que, desde luego, tiene que ser bien acompañada, si se reforma, de muchísimo consenso o alcanzar el mayor consenso posible entre todas las fuerzas políticas. Recordaré que Jordi Pujol, cuando se habla de la reforma del sistema electoral a nivel del Estado, dijo una vez, eso está dentro del pacto constituyente, como advirtiendo de que efectivamente se estaba hablando de cosas mayores, de acuerdos esenciales, básicos entre las distintas fuerzas políticas, y que por lo tanto al tocar eso hay que hacerlo advirtiendo que efectivamente la minoría tiene derecho a querer que el sistema electoral cambie, pero que también las mayorías tienen su opinión. Por lo tanto, en ese juego creo que nos podemos entender bien. ¿Para qué reformar? Yo creo que lo que se está pretendiendo con la reforma es preguntarnos si efectivamente, la pregunta general sería si esta Cámara responde a lo que dice el artículo 100. Es decir, si esta Cámara de verdad representa al pueblo andaluz. Y si contestamos eso, ya estamos contestando muchísimo. También podemos desgranar esa pregunta y hacerla un poquito más específica y convertirla en 3 preguntas que inmediatamente les diré por dónde las plantearía, y son las que yo me he hecho. Es decir, que la representación que aquí se tiene del pueblo andaluz, la forma, la síntesis de la comunidad política, tenga defectos a la hora de que este Parlamento pueda ejercer sus funciones. Su función legislativa, su función de control del gobierno o su función presupuestaria, más todas las que están recogidas en el artículo 106. Si algo de eso se viese afectado por la composición o por la forma de elección de las diputadas y diputados, obviamente podríamos empezar a analizar ese aspecto específico y ver qué respuesta podría tener en el sistema electoral. Habría que nos hiciésemos, y ya digo que voy a ser muy breve, otra pregunta, yo creo que de mucho más nuclear y a la que me imagino el resto de compañeros que han pasado por aquí y los que pasarán se dirigirán más. Que este Parlamento no cumpla su función primigenia, que es, como digo, la representación del pueblo andaluz. De tal forma que el sistema electoral, si es de verdad el mecanismo, la articulación de procedimientos que hacen que la voluntad del pueblo andaluz quede trasladada aquí en distintos grupos parlamentarios y cada grupo parlamentario con un número de diputados que va a depender del número de votos que obtenga, obviamente ahí tendríamos un problema grave que habrá que atender y que después comentaré. Y finalmente una tercera pregunta. ¿Cabría que nos planteásemos la reforma del sistema electoral, pensando en el sistema electoral como un sistema dinámico de participación, y modificar cosas del sistema electoral, ya no en toto, sino en elementos particulares, para atraer al ciudadano, a la ciudadana, al votante, y que éste pueda, a través de ese sistema, sentirse más participativo y, por lo tanto, sentir que este Parlamento puede representarle mejor en la medida en que lo que él dice tiene mayor valor que el que pueda tener ahora.
Al final, y les ahorro el trayecto, ya les diré que esta es la última parte que más me ha interesado. Es decir, cómo a través del sistema electoral pudiéramos, y voy a decir además dos cosas muy vagas, incentivar la participación de los votantes y hacer que se viesen más comprometidos con un Parlamento que, diré lo que se dice, pues está alejado de la ciudadanía por distintas razones, por el peso de los partidos políticos, por el peso de las oligarquías de los partidos políticos, por mil razones que yo creo que no hace falta que insistamos y que todos somos adultos y sabemos perfectamente de qué estamos hablando. Ahora bien, dicho esto, yo sí desterraría, y voy a desmitificar dos cosas. Tienen mucho que ver con mi trayectoria profesional, pero también tienen que ver con mi trayectoria política, que no creo que a ninguno de los presentes se le escape. ¿Vale? Por lo tanto, eso al final acaba volcado en las páginas que uno es capaz de escribir. Pero yo voy a desterrar una primera verdad que se mantiene, que se sostiene y que me parece que es un cliché liberal que nos ocupa y que hace que perdamos de vista el sentido del Parlamento hoy. Y si me permiten, a sus señorías se lo diré abruptamente. Esta no es una Cámara de reflexión. No lo es. Eso en el mundo liberal pudo serlo. Hoy en los sistemas complejos, plurales, esta no es una Cámara de reflexión, ni mucho menos de racionalización de las distintas opciones políticas que pueda tener cada uno para intentar alcanzar a través del diálogo una verdad sobre el interés general. Ni mucho menos. Yo creo que el colocarnos en esa tesitura o el pensar que el Parlamento sirve para eso nos puede desenfocar precisamente cuál deba ser el sentido de una reforma del sistema electoral. Yo creo que al contrario, y aquí Rubio Llorente tiene dicho cosas, pero no me atreveré, ni mucho menos ya me gustaría a acercarme a la figura del maestro Rubio. Por lo tanto, diré lo que creo que he podido interpretar de las páginas del profesor Rubio Llorente. Yo creo que los parlamentos hoy, en las sociedades plurales en las que nos desenvolvemos, desde hace muchos años, desde prácticamente, sobre todo la Segunda Guerra Mundial para acá, son cámaras de confrontación. Son cámaras de escenificación de la diferencia. Y, grosso modo, yo creo que la mayor parte de su tiempo, y mañana creo que tendremos viva muestra, vamos a ver eso. La confrontación, la diferencia, de tal forma que, como caja acústica, se traslade a la ciudadanía, pues, efectivamente, qué es lo que opina cada partido político, cada grupo político, como coto cerrado sobre distintos aspectos de lo que le puede interesar a la sociedad, de los asuntos generales, etcétera. Y todo eso, dicho esto, Cámara de Confrontación, nos lleva, porque creo que además los sistemas electorales no pueden pretender otra cosa. Los sistemas electorales tienen que estar enfocados precisamente a garantizar que esa confrontación no colapse. De tal forma que los sistemas electorales, si bien buscan una Cámara donde haya confrontación, están buscando también la constitución de una mayoría parlamentaria y de una minoría parlamentaria. Una mayoría parlamentaria que sea extensión, y entiéndanme bien, sin quebrar la división de poderes, extensión del gobierno, la mayoría donde se asienta de forma fiel el gobierno, y no digo nada, no saco palabras fuera de tono si hablo del voto que uno tiene obligado por su partido, de la necesidad de que uno obedezca a las instrucciones que da su partido, de la imposibilidad de funcionar por parte de los diputados del voto libre, de que el escaño no es del diputado aunque lo sea según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, etcétera.
La mayoría tiene que constituirse precisamente para hacer una de las funciones de los regímenes parlamentarios, que es elegir un gobierno, y esa mayoría tiene que ser lo suficientemente estable como para que ese gobierno pueda hacer lo que la Constitución, y en este caso el Estatuto, le ordena, que es tomar la iniciativa política, etcétera, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo tenemos una mayoría, vamos a tener una minoría. Una minoría que, constituida, va a articularse a través del Parlamento, y ya eso es un problema de articulación de vuestra autonomía, a través de los reglamentos, etcétera, pues cómo se articula esa minoría para que efectivamente pueda ejercer su labor de control, su labor de proposiciones de ley en su caso, de mociones, etcétera, etcétera, y de tal manera que esa campana, en el ruido, sea trasladable a la ciudadanía, y la ciudadanía, a través de la legislatura, sea capaz de discernir qué opción política le parece más rentable o no para las siguientes elecciones. Y creo que con esto dejo claro cuál es mi visión de lo que es un Parlamento, grosso modo, hoy, y creo que no hierro demasiado el tiro en lo que opinan, desde luego, la sociología o lo que puede opinar la cultura del derecho constitucional hoy en día. Decía que había 3 preguntas, una sobre las funciones del Parlamento, otra si esta Cámara representa bien a los ciudadanos y, finalmente, dinamización a través de política, a través de los sistemas electorales. Déjenme que haga una consideración general para las 3. Y ya la he anunciado, con lo cual no sorprendo. El sistema electoral andaluz funciona correctamente. Funciona correctamente. Y, desde luego, no creo que haya razones graves ni profundas para abordar una reforma en su totalidad. Podríamos llegar y fíjense quién se lo plantea además, podríamos llegar a pensar en pequeñas reformas, como finalmente diré, pero desde luego en su conjunto es un sistema que funciona bien. Y funciona mucho mejor que el del Estado. Y yo creo que eso lo habrán escuchado ya en esta sala varias veces. Muchísimo mejor que el del Estado por razones sencillamente numéricas. Y un ejemplo. De los 5 partidos con representación parlamentaria, todos aquí presentes hoy, el 90 y tantos %, no lo calculo con exactitud, pero me sale en torno a un 92-93% de los votos válidos emitidos están aquí representados. El 90 y tantos %, de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones de 2015 están aquí representados. El 7% restante, salvo la anécdota, las diré así, de 2 partidos hoy desaparecidos, que no es baladí lo que estoy diciendo. Unión, Progreso y Democracia y el Partido Andalucista, salvo esos 2 partidos, el 8% restante, 7 y pico % restante, el Partido Andalucista obtuvo en aquellas elecciones, diré primero, Unión, Progreso y Democracia obtuvo 76.000 votos, un 1,93%, y el Partido Andalucista 60.000 votos, un 1,53%. Salvo esos 2, que están cerca del 2, pero que ni siquiera alcanzan el 2% de los votos, el resto no rozan el 1%. Es decir, se quedan PACMA 31.000 votos, 18.000, pero a partir de ahí son 4.000 en todo el territorio. De los 8 millones, es verdad que son 5 millones, creo, las personas con derecho a voto. No sé en cuánto andará, pero andará por ahí, ¿vale? Es decir, que el número de votos que no obtiene representación y, por así decir, se tira, es insignificante si lo comparamos con otro tipo de elecciones o si llevamos esos datos al marco del Estado, ¿vale? Y tenemos el ejemplo recurrente de lo ocurrido con Izquierda Unida en sucesivas elecciones a Cortes Generales durante muchísimas legislaturas, ¿no? Esa es una razón por la cual creo que el sistema funciona. Y hay una segunda, que sería inmediatamente ya entrar en pormenores. Y la segunda es que la desviación entre el número de votos que cada partido al que ustedes representan y el número de escaños obtenidos responde a una proporción más o menos razonable. Siempre y cuando entendamos por razonable que los partidos mayoritarios van a salir reforzados, apliquemos la ley D'Hondt
en circunscripciones muy grandes o en más pequeñas. Si es más pequeña, peor aún, porque entonces se va a convertir en un sistema mayoritario. Pero sí es verdad que no hay, y así lo decía el informe del Consejo de Estado del año 2009 sobre precisamente la reforma de la ley electoral, no hay sistema electoral que no tienda a garantizar una mayoría que pueda sostener un gobierno. Y que no existe ningún sistema proporcionalmente puro, por más que lo busquemos en el derecho comparado, en la práctica comparada, no existe ningún sistema proporcionalmente puro. No existe precisamente porque, como decía, los parlamentos necesitan de mayoría. Y la fragmentación de los parlamentos es un mal. No quisiera... Bueno, yo me asomaría sencillamente a la prensa para constatarlo. Desde luego ocasiona movimientos políticos y sociales, ¿no? Y en definitiva, pues ¿no? generan años sin gobierno, lo que no sé si es bueno ya o malo, pero desde luego sí que lo genera. Luego, estas consideraciones, uno ya no sabe entonces qué tocar, porque el sistema funciona. Y vamos a ver por qué funciona bien. Y funciona bien si uno lo desgrana, esa arquitectura del sistema, y yo creo que la conocen ustedes bien, tiene dos imponderables, porque una reforma de la ley electoral, evidentemente, no es una reforma del Estatuto, ni es una reforma de la Constitución. Si ustedes desgranan de lo que son los imponderables, yo los he llamado así, es decir, de lo que en principio no es responsabilidad de este Parlamento directamente, tendríamos el imponderable de la Constitución, de lo que se dice en su artículo 152. Uno, que es una Cámara, una Asamblea, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio. Esto está colocado en un título octavo, por lo que diré ahora, que no solamente habla de comunidades autónomas, que habla de municipios y provincias. Y los municipios y la provincia y la autonomía local yo creo que entra dentro, y además con justificación profunda, dentro del pacto constituyente, por lo que diré ahora de las circunscripciones. Sé que, creo que señaladamente, el profesor Porra hablaba el otro día de la supresión de las circunscripciones provinciales. Yo sería más reacio a la hora de plantearlo, por lo que diré después, y además tiene también un elemento personal, práctico, y que yo creo... Ahora lo digo. Esos dos son los imponderables, que yo creo que para que no fuese proporcional o para que no asegure toda la zona del territorio tendríamos que modificar la Constitución, con lo cual encontramos un escollo insalvable, mejor que bajemos de ahí. En segundo lugar, además un régimen parlamentario. Esta Cámara es la que elige el presidente, además entre sus miembros, ni siquiera como hace la Constitución española, que deja al albur, que permite que sea cualquier ciudadano o ciudadana el presidente del gobierno. Esto nos lleva a la ley electoral, a la ley 186 andaluza. Y allí, cuando se desarrolla, nos lleva al Estatuto de Autonomía, y en el Estatuto se va a decir cosas en el artículo 104 sobre el sistema electoral del Parlamento de Andalucía, a partir del 100, que es donde está el Parlamento recogido, y ya en el 104 se habla de la circunscripción, la provincia. Y el número de diputados, 109. Dos cosas. Sobre la circunscripción, yo creo que los partidos tienen implantación provincial. Y los partidos se desenvuelven en su práctica, pero es que ve más. Yo creo que el partido no es la causa, sino el efecto. Es que Andalucía tiene una Andalucía oriental muy marcada y tiene una Andalucía occidental muy marcada. Y creo que sería una forma de alejar al ciudadano de su compromiso con el Parlamento si no se implicase al mismo tiempo a quien sirve de correa de transmisión en esas circunscripciones. Es decir, precisamente porque quien se siente uno granadino, almeriense, jienense o malagueño, etcétera, es precisamente por lo que creo que al final los partidos tienen esa implantación, porque hay problemas, y así la Constitución lo reconoce, concretos,
que el diputado de aquella zona, la diputada de aquella zona, va a traer al Parlamento y se va a encargar, porque va a responder ante su comité local, porque va a responder ante su comité provincial, porque va a tener el ciudadano un cauce de comunicación rápido para poder llevar al Parlamento una cuestión que afecta exclusivamente a una comunidad. Es decir, yo no concibo Andalucía por pura vida, no concibo Andalucía sin sus provincias y además señaladamente remarcar con una diferencia además profunda entre todas ellas y por quedarnos ahí. Por lo tanto, yo creo que el intentar modificar que fuese una única circunscripción andaluza adelantaría algo de lo que iba a decir. Y los partidos, que son cosas muy delicadas. Los partidos son cosas muy delicadas y yo creo que en este país falta una loa a los partidos políticos. Vivir en un partido político es lo peor que le puede pasar a cualquiera en la vida. Y sufrir un partido político es lo peor que le puede pasar a alguien en la vida. Y sin embargo hay hombres y mujeres que tienen ganas de vivir en los partidos políticos. Quiero decir, y permítame la chanza, es el grupo social peor llevado, es decir, donde peor se lleva uno con todo el mundo que tiene alrededor. Es difícil buscar consenso, es difícil todo. Y digo esto porque al final uno tiene que contar con la gente del partido. Y eso no se ha escrito, y eso no se dice en ningún sitio. Por lo que diré al final uno tiene como instrumento para llegar a la ciudadanía, o por lo menos lo ha tenido hasta ahora, no sé si una política clásica, ha tenido a sus militantes, y ha tenido a sus afiliados, y ha tenido a la gente de la sede, ¿vale? Porque yo creo que efectivamente los profesores de Constitucional, la doctrina, se lanza mucho, ¿no? Apertura de los partidos, apertura de los partidos, si los partidos son lo que es. Quiero decir, algún día, desde la sociología, desde el derecho constitucional, habrá que analizar cómo vive un partido político, y eso sería bueno que en una cámara de estas ocultas se metiese en la vida de un partido para conocer por dentro cómo es un partido, y desde luego, como decía el profesor Pérez Royo, ¿qué sitio mejor, precompetitivo, para seleccionar a la persona que pueda mandar en un país, Porque el que resiste un partido gana, El que sobrevive a un partido, ese desde luego tiene muchísimas posibilidades de sobrevivir a la jauría que después se puede encontrar fuera en el mundo cotidiano. 2. Sé que esto no vende, pero uno ha militado y yo desde luego rebajo mucho el tono cuando de estas cosas se habla. Las circunscripciones me parece que tienen sentido porque la provincia existe, la provincia es una realidad y a partir de ellas donde los partidos políticos pueden tejer pues sus programas, sus compromisos con la ciudadanía, etcétera. Dice el Estatuto de Autonomía que es 109 como mínimo, es decir, que podría ser más. Esto tiene un problema de venta actual. A ver quién es el valiente o la valiente que expone a la ciudadanía que tenemos que aumentar el número de diputados. Y en segundo lugar tiene una venta mala porque la praxis nos dice que al hacer la división del número de diputados, los 109, en las 8 circunscripciones, sale un número lo suficientemente equilibrado entre todas ellas para que al final la resultante de la fórmula electoral efectivamente haga proporcional el sistema y los 109 sea un número, no sé por qué está cogido el 109, la verdad que lo desconozco, sea un número que yo creo que es suficientemente ecuánime como para decir que están representados todos los partidos que tienen suficiente apoyo por parte de la ciudadanía. Subirlo para que haya más partidos. Bueno, si lo que se pretende es tener más voces dentro del Parlamento, no está mal. Pero también es verdad que la fragmentación, vuelvo a repetir, es refractaria a un sistema electoral que también pretenda la gobernabilidad. Por lo tanto, yo los 109 sería cauto a la hora de poder venderlo como una modificación importante y necesaria para la ciudadanía, porque no me lo parece. Y del Estatuto bajamos a la ley. La fórmula electoral, como todas las comunidades autónomas, como todas sin excepción, todas, se eligió el sistema DONT, la fórmula DONT de reparto proporcional. Por mimetismo con el Estado, porque en el Estado funcionaba desde el año 77 y se dijo, esa es la fórmula y se acabó.
Y es verdad que era una fórmula que tenía práctica en el Estado, que favorecía mayorías de gobierno y que yo creo que, por lo tanto, fue una fórmula conservadora de decir vamos a no buscar demasiada fragmentación en los parlamentos autonómicos y vamos a buscar bloques políticos que garanticen una mayoría estable de gobierno. Se podrían haber buscado una fórmula de resto mayor, que son mucho más proporcionales. Se podría, y aquí sí que en la medida que está la ley se podrían buscar otras fórmulas de representación que efectivamente limasen, y en los datos está, pues el que los dos partidos mayoritarios tengan un premio de sobrerepresentación precisamente por ser mayoritarios y favoreciese que los partidos minoritarios pues alcanzasen más escaños. Pero vuelvo a repetir, estos son vasos comunicantes, esto es la ley de Pascal, es decir, esto al final, como tú toques eso, estás tocando la fragmentación política y por lo tanto propiciando, si me lo permiten en este foro, la ingobernabilidad. Pero bueno, es decir, ya es una decisión que tienen ustedes que asumir como representantes de los ciudadanos. Y finalmente la barrera legal, que también está en la ley electoral y en el artículo 18.1a, que es el 3% y que desde luego menos no se despacha, por una razón elemental. Porque no hay nadie que obteniendo menos del 3%, con los cálculos matemáticos hechos, pueda obtener representación parlamentaria. Quien no alcance el 3% es que ni siquiera tendría derecho a un diputado, aunque no hubiese barrera electoral. Desde luego, esta no se parece en nada a la alemana del 5%, ni a la que existía en Italia del 8%. Es una barrera mínima, sencillamente para establecer, creo yo, el mínimo imprescindible que se puede tener para poder acceder como partido político representativo. El tamaño de las circunscripciones, el modo de reparto de los escaños a elegir, mínimo de 8 escaños y el resto 45 distribuidos proporcionalmente por población, hacen que el sistema sea proporcional y que no sobrerepresente en exceso a una provincia en detrimento de otra. Sí lo hace. Lo hace con Huelva y con Sevilla, por ejemplo. Si a Sevilla le corresponden 18 diputados, si no recuerdo mal, creo que a Huelva le corresponden 12. Pero también es verdad, y esto lo ha estudiado el profesor Olivier Araujo, y se lo recomiendo, en un tratado que tiene sobre todos los sistemas electorales autonómicos, premiado por la Generalitat de Cataluña en el año 2012. Es verdad que no entra en mucha profundidad, pero una de las cosas que dice precisamente sobre este asunto de Andalucía es que el estado de los partidos, su implantación provincial, hace que esa sobrerepresentación, por así decir, de Huelva, se lime en la medida en que no hay partidos políticos que tengan un origen concreto y específico en una provincia, que entonces sí se distorsionaría todo, ¿vale? Lo que puedan ganar los partidos políticos en la sobrerepresentación de Huelva se compensa con lo que puedan perder en Sevilla. Es decir, al final son los mismos partidos, es el mismo juego, es el mismo timing, por lo tanto no hay por esa razón que llevarse las manos a la cabeza ni considerar que esa sobrerepresentación deba ser corregida. Y además que teniendo 12 Huelva es lo que permite decir que en la ley DON, la fórmula DON, funciona proporcionalmente. Funciona proporcionalmente. Si tuviese menos de 10, ya podríamos empezar a pensar que ahí los partidos mayoritarios se lo podrían guisar y comer todo en detrimento de los partidos más pequeños. Por lo tanto, sometido a prueba de esfuerzo el sistema electoral, yo no sabría qué decir cuál de sus elementos interfiere o en su composición o en su funcionamiento. Y acabo ya, ¿vale? Por no cansarle, vamos, digo lo que en definitiva quería decir que puede ser o puede servir para su debate o para proponer algo. Yo, sinceramente, si tuviese que atacar algo de los elementos que conforman nuestro sistema electoral, lo haría con el espíritu de una mayor participación, de una mayor implicación del ciudadano en el sistema electoral, dejándolo como está. Una se puede hacer, desde luego, desde Andalucía, y creo que en eso seríamos pioneros, que será la última que diga, seríamos pioneros, y creo que además se podría hacer y hacerse bien, que sería el permitir que los ciudadanos pudiesen seleccionar dentro de la lista que elijan a los candidatos de su preferencia. Desbloquear las listas electorales. Desbloquearlas. Y en primer lugar, antes que eso, pero eso exigiría
y me parece mucho más alambicado, mucho más complicado, el profesor Presno Linera, que en esto es un... Y yo, si ustedes tienen la ocasión y hay presupuesto en el Parlamento, desde luego yo al profesor Presno lo invitaría, por lo que tiene de combativo y por lo que sabe de sistemas electorales, de participación, etcétera, profesor de Oviedo. Él propone y dice que podría hacerse a nivel autonómico, lo hizo en Asturias, propuso un proyecto de ley, se propuso una proposición de ley, se propuso en ese sentido, para obligar a los partidos a hacer primarias previamente a la presentación de las candidaturas y que sin esa presentación de primaria los partidos, avaladas bien por las juntas electorales, etcétera, no se pudiesen presentar esto. A mí eso me parece que difiero con el profesor Presno, creo que eso exigiría previamente la modificación de la ley orgánica de partidos políticos, por lo tanto lo tendría que hacer el Estado. Es verdad que el Parlamento andaluz podía presentar un proyecto de ley en ese sentido, una proposición de ley, mejor dicho, perdón, no proyecto, proposición de ley ante las Cortes Generales, pero desde luego, a mi modo de ver, eso se debe decir en la ley orgánica de partidos políticos, por una razón, porque al final los partidos políticos son asociaciones, es derecho de asociación, es verdad que con una vis pública, una vis fuerte, utilidad pública, etcétera, pero creo que está dentro del derecho de asociación la autoorganización de los partidos políticos y que les corresponde a ellos decidir cómo mejor eligen a los candidatos que presentan. En Alemania, desde luego, ni se lo plantean. Les pondré un ejemplo. En Alemania consideran que eso es uno de los elementos que uno tiene para poder seducir al electorado. Yo hago primaria, el partido contrincante no las hace. Yo abro mis listas no solamente a los militantes, sino a los simpatizantes que puedan pagar una contribución. Este no lo hace. Por lo tanto, lo tienen como un elemento de autoorganización del derecho de asociación y, por lo tanto, ni siquiera se les ocurre el plantearlo que desde el Estado se pueda obligar a los partidos a forzar primarias. Pero si descartamos las primarias por las dificultades que tiene, a mi modo de ver, de fuentes del derecho, es decir, en ley orgánica donde yo creo que tiene que estar y por lo tanto corresponde al Estado, sí, desde luego, no creo que haya ningún impedimento ni estatutario ni constitucional en desbloquear las listas. Ustedes dirán, y ahí ya sí que no tengo opinión, si esto es bueno o esto es malo. No lo sé. Les corresponde a los que tienen el depósito de la representación popular el tomar la decisión. No tengo una idea. Sí es cierto, solamente diré una cosa, que me parecería que sería una forma de implicar aún más al ciudadano o a la ciudadana en la participación política. La posibilidad de optar por una lista y además puedo ser artífice de quién va a ocupar la primera posición de esa lista, puedo alterar la lista tal y como la ha confeccionado el partido. Y vuelvo a repetir, y de verdad lo digo con toda la sinceridad, sabiendo perfectamente qué es lo que se cuece dentro de un partido político, sobre todo en el momento de confeccionar la lista. Y si me permiten, y así les saco una sonrisa, y con esto prácticamente voy a terminar, cuando me presenté a las elecciones por el partido andalucista, que sabíamos que no íbamos a obtener ningún resultado brillante, hubo bronca en mi partido. ¿Por qué no ocupaba el 12 o el 13? Y yo decía, pero quiero decir, dicho esto, que es la broma, sabiendo perfectamente qué significa confeccionar las listas dentro de una organización política, si es verdad que también aligeraría la responsabilidad de los órganos del partido, quitaría mucho elemento de presión en la medida en que deja a la ciudadanía, aunque es verdad que también los italianos en esto son, como ellos dicen, furbo, y hay mecanismos perfectamente dentro del partido para eso. Finalmente, una opción que yo descartaría, y con esto termino, sería el importar un modelo que fuera a funcionar bien en otro sistema. Yo ni me planteaba, se dice mucho, importar el modelo alemán. Uno mira el modelo alemán y el modelo alemán es precioso. El modelo alemán saben que es proporcional personalizado. Los ciudadanos tienen 2 votos, uno a la lista y otro en distritos uninominales, donde eligen a un candidato concreto de un partido político de los que concurren. Y después se hace unas resultas. Tantos diputados te corresponden por el sistema, por así decir, proporcional, y tantos has obtenido pero los candidatos que van a ocupar esos puestos son los que se han elegido en esos distritos uninominales, ¿vale? Y si no hay suficientes, pues con lo de la lista. El sistema es muy bonito, de tal forma
Ahí tienen un artículo bastante bueno de Carlos Vidal en Teoría y Realidad Constitucional, que también se lo recomiendo, que lo explica muy bien. De tal forma que los alemanes, que son tipos y tipas muy serios, ya el 25%, está calculado, de los alemanes, en el doble voto, el uninominal y el voto de la lista, votan distinto, buscando al partido principal y a su aliado. ¿Vale? El 25% de los ciudadanos alemanes ya hacen voto estratégico con ese sistema. Trasladar eso aquí, desde luego no rompería además el sistema proporcional, podía ser trasladable, estudienlo, está ahí, yo creo que hay expertos que se lo podrían explicar magníficamente. El problema es que es verdad que los sistemas electorales también dependen de la cultura de los países, etcétera. Y por último, premio de mayoría. Yo antes de tener que escribir algún día que a este país le hace falta un premio de mayoría que no rompa el sistema proporcional, como el que ocurre con el Italicum en Italia, si se alcanza el 40% en primera vuelta o bien en segunda vuelta en el balotaje entre los dos partidos que hayan quedado primero y segundo en las primeras elecciones. Yo, antes de llegar al premio de mayoría, desde luego exploraría la cultura del pacto, la cultura democrática del acercamiento a las fuerzas contrarias para intentar alcanzar acuerdos políticos, de Estado, de lo que sea, y no dejarlo todo a un todo o nada, a un 50%, por una sencilla razón. Y ahí me parece que hay un dato demoledor. En Italia puede ocurrir, y lo vamos a ver qué pasa con Renzi, a ver qué pasa con todo esto, puede ocurrir que un partido con el 22% de los votos en primera vuelta, con el 22% de los votos en primera vuelta, ocupe la mitad, más de la mitad de los escaños de la Cámara. Si bien es verdad que ha habido una segunda vuelta, donde los dos partidos que quedaron primero y segundo se han enfrentado. Pero parece un poco extraño, anómalo, que en una primera vuelta tú obtengas el 20 y tantos % de los votos y eso se pueda traducir finalmente en más de la mitad de los escaños, o sea, más del 50% de los escaños por ese premio de mayoría. Yo creo que Italia tiene su idiosincrasia y el tema de coaliciones tampoco les ha funcionado, tiene su propia particularidad y, por lo tanto, el exportarlo me parece más difícil. Yo no sé si les he alumbrado algo, yo les agradezco infinito, ya que no llegué de esta forma, pues llego de esta, a esta casa para poder dirigirme y de verdad agradecerles su paciencia y hablaré yendo ustedes. Eso ténganlo por seguro. Gracias. Muchas gracias, señor Álvarez Osorio. Iniciamos, señorías, el orden de intervenciones o preguntas. Les ruego, señorías, que sean concisos. De esta manera seremos breves y precisos para no hacer esperar a los siguientes comparecientes. Iniciamos el orden de intervenciones por los grupos de menor a mayor. La señora Pérez tiene la palabra en representación de Izquierda Unida. Sí, muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Bienvenido a esta Cámara. Yo primero quiero agradecer esa predisposición que ha prestado al principio para que le formulemos por escrito cuantas preguntas imagino que surjan y cuantas dudas a lo largo de este grupo de trabajo y además con la claridad con la que ha expuesto cada uno de sus planteamientos, ¿no? Que puedo compartir algunos y otros, como usted bien comprenderá, lo mismo no lo comparto, ¿no? El hecho de que tengamos este grupo de trabajo, usted ha dicho si el Parlamento responde realmente a la necesidad ahora mismo, ¿no?, de modificar esta ley electoral. Yo entiendo que la decisión de este Parlamento de iniciar un grupo de trabajo es porque estamos convencidos, y creo que todos los grupos, porque entonces estaríamos haciendo aquí un poco de teatro. Y yo entiendo que el hecho de que haya un grupo de trabajo, porque todos estamos convencidos, y espero que así sea, de que es necesario que tenemos que modificar este sistema electoral de Andalucía, dentro de las competencias que tenemos, y que nos mandata el propio Estatuto de Autonomía. Porque entonces, vuelvo a repetir, si no estamos convencidos de que para qué hacemos un grupo de trabajo, pues la verdad es que ahorraríamos mucho trabajo, sobre todo a quienes vienen desde fuera y se molestan en exponernos, pues, todos y cada uno de sus ideas. Yo no le voy a hacer ninguna pregunta, porque a lo mejor yo sí me centraría en lo que supone la circunscripción única. Pero como usted ya ha dicho cuál es su preferencia y entiendo que por ahí me va a contestar, pues entiendo que no, ¿no? Que no quiero extenderme en este tema. Para mí es muy importante y nosotros sí entendemos que la representación ahora mismo no es suficiente.
Usted ha dicho que ahora mismo no es el momento de hablar de aumentar el número de diputados. Es que esta formación a la que yo represento, de Izquierda Unida, lleva muchos años hablando de que es necesario que exista una modificación de la ley electoral de Andalucía. Ahora sí se habla de los 130, 135 diputados, 136, pero es que nosotros lo planteamos hace mucho tiempo. Quizás, si esto se hubiese trabajado en su momento, ahora tendríamos la misma representación que tiene otras comunidades autónomas y nadie cuestiona que a menor número de habitantes exista un número de diputados diferente que en Andalucía, que somos más, ¿no? Pero, en fin, ha sido interesante toda y cada una de lo que ha planteado. Yo sí entiendo que es necesario modificar esta ley, estoy convencida de que elaboraremos entre todos unas conclusiones, aunque también estoy convencida de que cada partido tenemos una cierta visión de qué hay que modificar y posiblemente no coincidamos. Es verdad que el afán también de que todo se haga por consenso va a ser muy complicado, porque yo le hablo desde la minoría y desde una reivindicación histórica de que es necesario que exista una modificación de la ley electoral para lo que usted ha dicho, no solo para la participación, que también, sino para que cada voto de un ciudadano valga igual. Y en este caso no vale igual no solo en Andalucía con respecto al resto, que no podemos ir al norte de España, sino es que dentro de las provincias tampoco valen igual los votos. Entonces nosotros sí nos gustaría que esta ley y este trabajo que hacemos en el Parlamento pudiera tener en consideración valorar el número de diputados, pues habrá que valorarlo. Hoy, bueno, he visto en prensa las declaraciones, que las conclusiones, ¿no?, de que quién va a ser el primero que va a decir vamos a aumentar el diputado. Pero yo creo que el problema no es aumentar el número de diputados, es si queremos que todos los votos valgan iguales independientemente de cada una de las provincias. A lo mejor el debate está en el tema de la circunscripción, que usted ha dicho que defiende la provincializada, ¿no? Y nosotros entendemos que la fórmula 2 siempre nos ha perjudicado, cuando hemos tenido más diputados como cuando hemos tenido menos. Es decir, una fórmula que entendemos que no es la que favorece esa participación y esa pluralidad. Aunque también somos conscientes de que el hecho de que exista ese cupo de rectos tampoco beneficiaría siempre a las minorías, porque en el cupo de rectos pues habría que hacer un reparto también equitativo con todo y cada uno de los partidos. Pero lo que sí proponemos, y ya termino de verdad, es que en esa modificación que podamos llevar adelante, y espero que así sea, de esta ley electoral, exista esa mayor participación y exista un mayor reflejo de lo que piensa la sociedad en su conjunto. Ahora mismo hemos visto, como usted mismo ha dicho, ¿no?, que se quedan fuera de representación partidos porque no llegan a ese 3%. A mí no me da miedo la pluralidad en un Parlamento. Entiendo que la pluralidad debe de enriquecer la democracia y entiendo que no debe de dar miedo, porque entonces sí estamos representados todos. Pero ¿hasta qué punto están dispuestos los grandes partidos a perder en favor de que entren otros partidos a tener representación en la Cámara y que todos tengan voz y tengan voto? Hay mucha gente que ha votado a otros partidos y no tiene representación y son tan válidos para estar representados por el simple hecho de aplicar la ley 2, ¿no?, en la fórmula 2. Entonces yo hago también una reflexión que usted ha acertado, de que aquí no venimos a reflexionar, que esta Cámara es bastante importante y no venimos a hacer reflexiones, pero sí es verdad que a lo largo del trabajo de la ley, de este grupo de trabajo y ese gran trabajo que nos espera por delante, con unas conclusiones que tendremos que elaborar, pues entiendo que buscaremos ese camino para que sea viable, que exista esa participación y que al menos podamos conseguir que esos restos que no se encuentran representados, pues que puedan tener esa viabilidad. ¿Cómo? Pues iremos trabajando con la ayuda de ustedes, que por eso los invitamos, para que nos echen una mano, y con la ayuda, espero, de la opinión de todos y cada uno de los grupos, que son los que al final tenemos que elaborar las conclusiones. Nuevamente muy agradecida por su intervención. Muchas gracias. Gracias, señora Pérez. En nombre de Ciudadanos, el señor Díaz tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por comparecer hoy aquí. A todos nos ilustran y nos es muy necesario para trabajar, que es lo que venimos a hacer aquí. 3 consideraciones iniciales muy rápidas y una pregunta también muy corta. Bueno, de todo el mundo he sabido cuál es la posición de Ciudadanos con respecto a la necesidad de la reforma de la ley electoral, que precisamente, y aludiendo a algo muy importante que ha dicho usted, que hay que explorar la cultura del pacto, es fruto del pacto. De hecho, aquí hay estabilidad en esta comunidad autónoma porque hay un pacto. Y eso es importante, que incluye precisamente la reforma electoral.
Como es sabido, nosotros lo estamos introduciendo en todos los pactos, dando estabilidad, ¿no? Entendemos que hay cuestiones fundamentales que hay que cambiar. Entendemos que esas desviaciones, y usted ha hecho alusión a ellas, es verdad que es un porcentaje que está estipulado, pero que nosotros entendemos que se puede reducir. Es verdad que hay que estudiar fórmula de reparto, tamaño de la circunscripción, barrera electoral, todas esas cuestiones hay que estudiarlas y hay que ver modelos, pero no tenemos por qué acogernos a ningún modelo concreto, podemos estudiar nuestras propias fórmulas, como así lo hemos hecho en nuestro sistema político de partido y electoral. O sea, nosotros es verdad que cogimos un camino, el camino de la autonomía en España es completamente diferente al de cualquier otro Estado. Sabemos innovar y aquí también tenemos capacidad para ello, eso es evidente. Para nosotros, más pluralidad no tiene por qué representar más fragmentación, precisamente por la cultura del pacto. Y respecto a ello, bueno, usted también se ha referido a cuestiones que para Ciudadanos son fundamentales, de bloquear las listas. Para nosotros es fundamental y, bueno, hemos hablado hasta la saciedad del sistema de primaria. Nos parece importante introducir aire fresco en las formaciones políticas porque sabemos y entendemos que es necesario. Y al hilo de todo esto, por no hablar de más cuestiones, porque para nosotros también es importante reducir gastos electorales, la participación política es esencial, una de las formas en las que usted ha descrito muy bien, de forma muy sintética. Entendemos que también el respeto a las minorías y en esa conjunción también con la limitación de los gastos electorales, la reducción, entendemos que la publicidad mal llamada, desde mi punto de vista, publicidad electoral, que al final también es el voto, el programa electoral y la definitiva, debería de asegurarse que todas las formaciones políticas que concurren lleguen a las casas de todos los ciudadanos en un único envío, porque eso asegura que llega, ¿no? Que todos los partidos llegan y además debería de asegurarse en los medios de comunicación públicos, sostenidos con fondos públicos, que haya debates y que los ciudadanos sepan en el territorio qué quieren hacer sus representantes con sus problemas, con los problemas que les preocupan. Y al hilo de todo esto, como reflexión general, quería hacer una pregunta muy sencilla. ¿No cree usted que un cambio de la ley electoral podría hacer avanzar nuestra cultura política y democrática en España? Gracias. Gracias, señor Díaz. Señor Álvarez. Sin duda, y me refiero también a la representante de Izquierda Unida. Es que lo que sí digo, que es lo que he tratado de trasladar, es que el sistema electoral funciona. Que lo que podemos hacer es mejorarlo. Y eso evidentemente es cultura y es trasladar a la ciudadanía que la Cámara no solamente se queda en lo que tiene, sino que es capaz de dar un paso más, buscando los fines que se pretendan. Hasta incluso aceptaría lo de la circunscripción provincial con la circunscripción única, siempre y cuando desde aquí no se pensase en pequeño, entiéndeme, sino en grande. Quiero decir, efectivamente con una circunscripción grande, amplia, única, estamos favoreciendo determinados elementos de participación, nos estamos complicando, somos tan homogéneos como para permitirnos el hecho. El otro día hay un ejemplo claro, y con eso creo que respondo. Es decir, claro que tiene que haber cultura, la cultura nace de aquí, obviamente, no tengo duda, y si encima hay un acuerdo, muchísimo mejor. El PSC ganó las elecciones. Y quien tuvo más diputados fue Convergencia. Ya está. Pero es que eso está dentro del pacto, del acuerdo, de la forma de ser, de que es Girona, de que es Lleida, de que la gran metrópoli. Es verdad que tenemos la ventaja en Andalucía de que no tenemos una gran metrópoli. Con una gran metrópoli, el plantearnos una circunscripción única, evidentemente, lo que sale de esa gran metrópoli diría, no, ¿dónde vamos? Porque no estamos entonces. Porque no estamos. Claro, es decir, hay que manejar cosas, por supuesto. Muchas gracias. En nombre de Podemos, el señor Moreno de Acevedo tiene la palabra. Muchísimas gracias. Yo voy a hacerle 4 preguntas muy concretas, pero antes voy a presentarle un planteamiento bastante radical para que pueda situarse usted y pueda responderme a las preguntas de la manera más breve posible. Vamos a ver, nosotros no creemos ya en los sistemas de representación necesarios. Desde el momento en que en el Congreso votan los diputados a través del iPad, yo también quiero votar en Madrid. Hemos diseñado, dentro del marco político constitucional, un sistema de reparto de ese voto, no sufragio, es decir, hacer que los ciudadanos participen no es desbloquear las listas, hacer que los ciudadanos participen es que en este pleno contemos nuestro voto y el de los ciudadanos. Es decir, la representación está bien, pero no es imprescindible. Y además yo personalmente le tengo mucha manía a los partidos políticos por lo que han hecho a través del tiempo con un diseño constitucional que era bonito.
Entonces, a efectos de lo que vamos a hacer, que es presentar esa reforma desde el punto de vista político, constitucional, reglamentario, que entendemos es el avance de verdad, es decir, se acabó la representación necesaria, el ciudadano cuando le dé la gana entra en la votación y allá se las arregla usted con sus proposiciones para ganarse o no el rechazo o el apoyo de todo el mundo cuando quiera, incluso el que no haya participado en las elecciones. Pero a efectos electorales, y por eso le digo que tampoco es imprescindible el cambio electoral, aunque hay que hacerlo, porque creemos que el cambio en el sistema de decisión político es mucho más importante que el de representación, vendría basado en lo siguiente. Desde el punto de vista constitucional, ¿existe un problema constitucional o no para la circunscripción única? Primera pregunta, si sería posible. Segunda pregunta, habla usted de listas desbloqueadas. Nosotros vamos a presentar una solución más práctica, el constitucional, abogando por esa estabilidad en el diseño de las cámaras para darle al Gobierno también cierta estabilidad y tal. Planteaba que el problema de que se pudiera presentar todo el mundo estaba finalmente encadenado en la impresión de papeletas. Un pueblo con 500 habitantes, si los 500 se presentaran a unas elecciones municipales, pues tendría que imprimir 500 papeletas 500 veces, decía en sus últimas sentencias al respecto en el año 2012, y a nosotros nos ha ocurrido algo muy sencillo. No te voy a tocar el sistema de acceso, es decir, los partidos políticos tienen el control de sus listas, perfecto, las agrupaciones de electores se presentan cuando consigan el número de firmas, perfecto, y en ese caso la Administración Electoral imprime papeletas, pero vamos a permitir que se presente cualquier ciudadano, sin necesidad de partidos ni de agrupaciones electorales. En ese caso, usted su candidatura la publica en la Junta Electoral, como con el resto de las candidaturas. Lo que pasa es que su papeleta no la imprime, la cuelga, y el elector que se lleve la papeleta impresa de casa, código de barra o QR. Eso a su vez supone informatizar el sistema de recuento electoral, que desde el acta en adelante, o hacia atrás en el proceso, está informatizado entero. O sea, se rellena el acta y eso se pasa a la agenda electrónica que se manda al Ministerio del Interior, todo es informática, por eso tenemos el recuento en media hora. Entonces, vamos a proponer, y las preguntas son si todo esto cuadra dentro de la Constitución, la posibilidad de activar el telesufragio. O sea, no es posible que ahora mismo España tenga, por ejemplo, 2 millones de ciudadanos en el extranjero que tengan tales dificultades que no votan ni el 4%. En Andalucía sucede lo mismo. Instaurar la posibilidad de voto electrónico o de sufragio electrónico, ya que puedo pagar impuestos electrónicamente, podré también elegir a mi representante electrónicamente. Si choca con la Constitución la posibilidad de que, efectivamente, cualquier ciudadano, aunque no esté fuera del territorio, el día de la votación también pueda utilizar el sistema de sufragio electrónico. Y por último, su comentario o opinión acerca de la posibilidad de los sistemas de reutilización del voto, es decir, si en la papeleta había introducir un sistema de codificación en QR o en código de barra, la posibilidad de que yo pueda imprimirme o llevarme papeletas ya diseñadas donde mi voto va para tal partido minoritario que es mi opción, pero por si acaso con los sistemas de distribución de escaños no cuenta, automáticamente tengo una segunda opción en la misma papeleta que ya el lector ha leído y sabe reasignar para lograr aquello de que realmente ningún voto vaya a la papelera, porque yo entiendo que ciudadanos que se toman la molestia de ir a participar hace algo más que el abstencionista, y hombre, si podemos hacer algo con su voto, aunque sea reasignarlo por su propia voluntad, avanzaríamos algo. Es decir, estamos pensando en cambios electorales dirigidos al ciudadano, no al partido político, que es en lo que está pensando todo el mundo, sino efectivamente abrir a la ciudadanía, que sería desbloquear el acceso, no solo las listas de los partidos, y permitir la participación real y activa, utilizando mecanismos tecnológicos de los que disponemos y se aplican solo hasta donde por ahora nos conviene. Nada más. Gracias, señor Moreno. Señor Álvarez, tiene la palabra. Me va a complicar la vida a usted. Impugnáis el sistema. Quiero decir, es una apertura total. Sinceramente tendría que meterme. Es decir, yo creo que Lorenzo Cotino, y la diputada Gómez Corral la conoce bien, yo creo que tiene mucha idea sobre participación electrónica y de lo que no se nos habla. Quiero decir, es posible, sería fantástico. Ahora bien, de lo que sé, y como filosofía general, de todo lo que has dicho, o lo que ha dicho usted, yo creo en la división del trabajo, y eso es tan antiguo como el mundo. Y el ciudadano busca representantes, a mi modo de ver, y busca representantes que tengan la función de ocuparse de lo que él no puede ocuparse. Y eso ocurre a todas las escalas, desde la comunidad de vecinos hasta la comunidad de propietarios más grande. Le voy a interrumpir un segundo. Nosotros eso no lo cambiamos.
Ya. Representante. Sí, Señor Moreno, por favor. Por favor, ha terminado su turno. Deje que termine. No, termino rápido porque lo leeré con detenimiento y me agradará estudiarlo y las cosas que surjan pues las leeré. Con lo cual, hasta aquí sé. Pero sí creo en la división del trabajo y sí creo que los partidos políticos siguen siendo instrumentos de participación. Y si me pone usted en otra tesitura, tengo más dudas de que esa otra tesitura pueda ser viable, que nos complique aún más, porque al final yo creo que en los sistemas de representación está la división del trabajo y la necesidad de síntesis, de que yo me sienta parte de un colectivo más grande con unos principios amplios, pero en el que me pueda integrar de tal forma que podamos decir que somos una mayoría social. De la otra forma, yo creo que estamos atomizando, pero es una reflexión muy a bote pronto, estamos atomizando mucho el sistema democrático de no solamente una persona, un voto, sino además un candidato. Habría que darle vuelta. Gracias. En representación del Partido Popular tiene la palabra el señor Saldaña. Gracias, señor Álvarez Osorio, porque, bueno, yo creo que usted nos ha trasladado aquí desde el punto de vista teórico de su posición, evidentemente como profesor, pero con un aspecto práctico, ¿no? Es decir, y la legitimidad que le da hablar desde fuera del sistema, ¿no? Aquí podemos discutir unos una cosa u otra, hablar de lo que queramos, pero la realidad, yo creo que usted ha dado una dosis de realidad más allá de lo que es la teoría pura y dura política, ¿no? Y por lo tanto se lo agradezco, porque muchas veces viene bien salirse de ese debate ideológico que se queda en los papeles y darse cuenta de que puede estar muy bien determinadas opciones, pero que la realidad es otra. Para empezar, porque yo creo que ahora mismo, de lo que nosotros estamos discutiendo aquí, si hay 100 andaluces que estén viéndolo, ya nos podemos dar con un canto a los dientes. Lo digo porque entender que todos los ciudadanos tienen una participación como para estar continuamente votando todas y cada una de las iniciativas que se están haciendo, pues partimos de una entelequia, creo yo, ¿no? Lo digo un poco por reflexión también. Pero con este mismo pragmatismo que usted nos ha trasladado, a mí me gustaría hacerle también 3 preguntas muy claras, ¿no? La primera, habla usted de listas desbloqueadas. Yo creo que es algo, salvo innovaciones extrañas, que todo el mundo estamos más o menos de acuerdo. Pero vamos a ir al caso concreto. ¿Qué modelo concreto se puede hacer? Porque claro, se habla de cambiar los órdenes, de que si se decide uno a otro. Yo he visto, por ejemplo, un modelo en el que hay una lista donde hay un cuadrito y tú puedes tachar, pero no puedes cambiar el orden de uno y de otro. Entonces, lo que le planteo es si usted conoce algún modelo que pudiera funcionar de cara a esas listas desbloqueadas, ¿no? Segundo tema. Se han hablado mucho de, no es usted el primero, aunque usted lo ha hecho con, creo desde mi punto de vista, con más sentido de la realidad, de la posibilidad de ampliar el número de parlamentarios en el Parlamento andaluz. El estatuto inicialmente del 81 contemplaba entre 90 y 110. No me pregunte por qué. O sea, no sé por qué 90 antes era correcto, aunque no se llegó a hacer, y por qué se eligió 109, porque ahora ya partimos de que 109 en adelante. Es verdad que cuanto más ampliemos, más posibilidades hay de representación. Pero la pregunta es, ¿cómo vería usted la posibilidad de una reducción? ¿Sería posible? Porque al final todos los partidos que ahora mismo tienen representación, con una reducción del número de diputados, también seguirían teniendo representación. Entonces pregunto, ¿sería posible o cómo ve usted, aunque fuera mínima, una posible representación atendiendo a que el estatuto ya lo recogía en el año 81? Una tercera y última pregunta es en relación a la circunscripción electoral única. Partir de que, como usted ha dicho, pensar en grande es algo que queda muy en la teoría, porque el terruño es el terruño y usted lo ha dicho, ¿no? ¿No cree usted que si hubiera una circunscripción electoral única, la tendencia natural, con independencia de que no haya esas megaurbes o grandes urbes, sería a concentrar los representantes por pura lógica y pragmatismo de partido? Es decir, yo al final, si resulta que valen más los votos de Sevilla o de Málaga, pues intento colocar en las listas los primeros de Sevilla o de Málaga, porque es la mejor manera de competir con el resto. ¿No cree usted que esa circunscripción electoral, en lugar de vertebrar el territorio, lo que haría sería lo contrario? Esas son las 3 preguntas. Gracias. Señor Álvarez.
Señor Álvarez. Sí, es el sistema sobre el que he leído más es el italiano, que no me parece mal, y es que tú puedas colocar tus preferencias, 1, 2, 3. En el caso italiano es 1, 2. Es decir, que a ti se te fijen dentro de tu lista la posibilidad de fijar en esa lista cuál colocarías tú en primer lugar, cuál en segundo y cuál en tercero. En Italia, como saben, los capolistas o los que no son los primeros, es decir, no es posible variarlo. Por lo tanto, como modelo podría ser. Está el alemán después, pero que ya ese es mucho más complicado, porque ese va por distrito uninominal. Pero esa posibilidad me gusta mucho más que la de tachar nombres. Me parece que es un acto como más de oprobio, ¿no? de castigo. No creo que además tenga sentido. Yo creo que uno conquista el voto, no pide que a otro se le cancele de la propia lista en la que uno está. Es un poco extraño. En cuanto a menos de 109, es que habría que reformar el estatuto. Y sinceramente, y si me lo permite sotto voce, no somos Castilla-La Mancha. Esta es una comunidad del 151. Y aquí yo lo diría, de verdad, esto lo digo con el corazón, ya no sale fuera de... Yo diría, ustedes tienen que decir, estamos aquí porque estamos aquí y representamos al pueblo andaluz, los 109 que estamos. ¿Que esto hay que ampliarlo? Pues si lo ampliamos es con el único objetivo de que entren más fuerzas políticas en el Parlamento o que la distribución sea más. Eso tiene desde luego un problema de venta actualmente. ¿Por qué? Porque inmediatamente la prensa lo va a traducir y ustedes lo saben por el costo económico que eso implica. Yo por eso he dicho que soy tremendamente conservador, porque entiendo que con los sistemas electorales, vuelvo a repetirlo, nos estamos jugando la legitimidad del sistema. Y aquí se ha jugado con un sistema electoral que ha legitimado nuestra comunidad autónoma andaluza, esta Cámara, pues desde el año 81, ¿no? Y en cuanto a las provincias, el buscar una provincia, una circunscripción única, yo estoy convencido que los tiros van por ahí y que al final, evidentemente, los partidos se adaptarían los primeros a una circunscripción única. Pero yo vuelvo a repetir, Andalucía es muy variada, es muy diversa, así lo dice la Constitución, y yo creo que sería muy poco vendible. Lo diré, no me gusta decirlo, pero lo diré, soy cordobés, salvo en Sevilla, sería muy poco defendible el pensar que Almería, Málaga, no va a tener su propia lista en la que poder verse reflejado. Otra cosa es que hay una circunscripción única de resto, pero ya eso serían para intentar perfeccionar el sistema. No sé si con esto respondo. Gracias. Representación del Partido Socialista, señor Latorre, tiene la palabra. Muy bien, gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, agradecerle, profesor, las reflexiones que nos ha trasladado aquí esta tarde. Yo quizás de todo lo que ha dicho, que he podido anotar casi todo, si no todo, luego tendremos la posibilidad de verlo en el diario de sesiones, pues simplemente agradecerle también esa defensa que ha hecho de los partidos políticos, que yo creo que es importante, ¿no? En definitiva, ha dicho usted que los partidos políticos seguimos siendo unos instrumentos también de participación. Yo creo que eso es importante recalcarlo aquí. Y luego me quedo con otra cosa que ha dicho. Al principio de su intervención ha dicho solamente el 7% de los votos emitidos, válidos en Andalucía, no tienen representación parlamentaria. Incluido eso, ha dicho también que la barrera del 3%, la que marca en estos momentos, incluso si se quitase, tampoco los partidos que han conseguido o que no han llegado a esa barrera del 3% tampoco tendrían derecho a un diputado. Yo creo que eso es importante que quede reflejado en este apartado. Yo sí quería hacerle solamente una pregunta. Ha dicho al principio sobre por qué reformar. Cuando hablaba de las preguntas, ha dicho cómo a través del sistema electoral se puede incentivar la participación. Andalucía creo que es una comunidad que, en comparación con el resto de comunidades autónomas, existe una participación de los ciudadanos relativamente, no me atrevería a decir alta, pero sí por encima de la media del resto de comunidades. ¿Cree que reformando la ley podríamos conseguir incluso más participación de la ciudadanía en los procesos electorales en estos momentos? Gracias, señora Torres. Señora Álvarez.
participación, se mueven porcentajes de participación en Andalucía, y muchas gracias. Menos, están en torno al 60 y tantos %, pero que son unos parámetros normales dentro de la media española en cuanto a las comunidades autónomas, incluso más altos, equiparados a las comunidades históricas, como es lo que se merece Andalucía, o el lugar en el que debe jugar Andalucía. Pero yo creo que sí, yo creo que efectivamente el dar la posibilidad al ciudadano y a la ciudadana de moverte en las listas, de operar sobre las listas, o incluso de abrir primarias en los partidos políticos, etcétera, yo creo que todo lo que sea actualmente el poder enganchar sobre todo a la gente joven, yo creo que eso fomenta una cultura, porque es verdad también que cuando uno se acerca a una lista electoral, uno no sabe quién está votando. Real. No sabe quiénes son, sobre todo las grandes urbes, no tiene ni idea de quiénes son los personajes, salvo el primero de la lista, el segundo como máximo. Todos los demás son nombres, pero no. Y eso, evidentemente, yo creo que se puede romper en una dinámica, en una nueva cultura, si efectivamente tú intentas abriendo la posibilidad a que esas personas se den a conocer y de alguna forma tú tengas que preguntarte ¿y a quién le doy yo mi preferencia caso de que ese sea el sistema que se elija, ¿no? Pero vamos, tampoco no tengo respuesta, si te digo la verdad, para eso. Intuyo que sí, intuyo y quiero intuir que sí. Muchas gracias, señor Álvarez Osorio. Le agradecemos su presencia en este grupo de trabajo y le quiero decir que si tiene alguna documentación que quiera aportarnos en relación con su comparecencia, puede hacernosla llegar. Muchísimas gracias. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño y en el corazón del sueño. El sueño va sobre el tiempo, hundido hasta los cabellos, hundido hasta los cabellos. Ayer y mañana come oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Finge muro en la llanura del tiempo, en la llanura del tiempo. El tiempo hace creer que nace en aquel momento, que nace en aquel momento. El sueño va sobre el tiempo
flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrirse mi ella en el corazón